Hablar del patriotismo como virtud no deja de ser algo extraño. Yo como sacerdote, ya con muchos años de sacerdote, creo que nunca, he tenido a alguien que se me acercara a confesarse de falta de patriotismo. Porque pareciera que los pecados son contra la lujuria, el orgullo, lo cual es cierto, pero el patriotismo no integra, digamos, la lista de las virtudes que un cristiano debe practicar. Por eso yo lo incluí, este tema, en este libro que está puesto ahí, las 7 virtudes olvidadas. O sea, es una virtud olvidada. Por eso es bueno hablar de ello, máximo en una época de aplicación de los valores patrios y de la exaltación de globalismos que no hacen sino destruir los valores nacionales. Vamos a iniciar este tema aludiendo a una idea de un gran autor ruso llamado Soloviev, el cual sostenía que así como cuando Dios crea una persona, no la crea solamente, digamos, para que luego haga lo que quiera, sino con una misión determinada que cumplir en la vida, en la historia, por ejemplo, ser padre de familia, ser sacerdote, ser político, con una misión que cumplir. Así también, las naciones tienen una misión propia que cumplir, de la cual Dios le pedirá razón al fin de la historia. Lo que se llama, aún en la Escritura, aparece como el juicio de las naciones. Así como hay un juicio de las personas, habrá también un juicio de las naciones. Cada nación tiene, como decía Donoso Cortés y luego primo de José Antonio, Primo de Rivera, tiene un destino, una palabra que decir dentro del concierto universal, tiene una misión interna. Entonces, Dios pedirá cuenta de si ha cumplido esa misión a la nación en el concierto de los países. Soloviev decía entonces que Rusia, esa gran patria suya, la patria rusa, tenía una palabra que decir al mundo, y decía hasta qué punto los movimientos socialistas que ya empezaban a aparecer en el horizonte de su patria, le escriben en 1900, 1890, entenebrecen esa visión de la Rusia cristiana, de la Rusia bautizada, en la época de Vladimir, etc. Bien, vamos entonces, dicho esta iniciación, en donde que hemos tratado de colocar la nación en esta visión de Soloviev con una vocación determinada que cumplir en la historia, vamos a entrar en lo que es la virtud del patriotismo. Podríamos preguntarnos primeramente lo que abarca el concepto de nación, qué es lo que contiene ese concepto de nación. En primer lugar, lo primero que entra en el concepto de nación es el suelo natal. Yo soy argentino porque nací en un suelo determinado. El hombre antiguo, el hombre tradicional, por su realismo poco menos que innato, estaba lejos de considerar a la patria como una cosa insólita. La patria o abstracta, la patria era para él algo muy concreto, algo muy real, tan real como la tierra, como su familia, etc. Así, por ejemplo, para Cicerón, la patria era el lugar donde se ha nacido, dice, el terruño, la tierra natal. De modo que, como comenta Alberto Caturelli, cuando se dice que la patria es el lugar donde se ha nacido, se está reconociendo implícitamente la relación del hombre con un espacio determinado, un espacio concreto, con el cual existe una vinculación original, una especie de religación inefable, más allá, digamos, de lo conceptual. Y esa pertenencia a una tierra determinada es algo que lo constituye, algo constitutivo del hombre, algo ineliminable. Esta es mi patria, este es mi lugar de origen, la tierra de mis padres y mi propia tierra, inseparable de mi naturaleza concreta, la tierra, digamos, de mis ancestros, un vínculo necesario y previo a toda elección personal. Así como yo al nacer no elegí mi familia, me dieron a luz en una familia también, a esta patria la precede, yo no la he elegido, he nacido por una voluntad de Dios en esta patria argentina, este territorio concreto, a tal punto que aunque me vaya lejos de la patria, aunque
me ausente de ella para siempre, llevo conmigo su aire, su recuerdo, su entorno físico, hasta sus colores y sus aromas. No se puede, pues, hablar de patria si se prescinde de una concreta geografía. Solo el hombre, por ser racional, puede incubar el concepto de patria. Solo él es capaz de conocer y de sentir el vínculo con la patria. También los animales tienen, en cierto sentido, vinculación con una tierra, un lugar determinado, pero ese medio biológico no es propiamente su patria. No se puede decir, solamente el hombre tiene patria, solamente el hombre puede ser patriota. En esta distinción, pues, entre el concepto de terruño que tiene el hombre y el instinto ambiental que tiene el animal, se funda la capacidad que tiene el hombre de añejarse. Así como el vino se añeja y se hace más rico con el tiempo, el hombre se añeja en su patria, también en su tierra, se deja fecundar por su tierra natal. Esta tierra, entonces, es la que me acompaña desde mi nacimiento. Pero junto con la tierra, digamos, hay otra dimensión del patriotismo. El patriotismo tiene que ver también con una familia. No solamente, pues, un enraizamiento en un territorio determinado, un suelo natal, un terruño no elegido, sino también una familia. La patria es, pues, una familia grande. La patria es mi familia y todas las familias que me acompañan, que han nacido conmigo. Toda familia necesita de un hogar, de un techo que la cobije, de unas paredes que se vayan llenando de recuerdos, de nostalgias y de cariños y de afectos, de modo que esa casa se vuelve como parte de la familia. La semejanza de la patria con la casa donde se vive, si bien es algo rico y que enriquece el concepto del patriotismo, sin embargo, hoy se hace más difícil, no carece de dificultad en nuestra época, donde se han terminado lo que podríamos llamar las casas solariegas, y solo quedan ahora estos edificios impersonales, donde conviven muchas familias que no se conocen entre sí. La patria no se parece a esto, un palomar, sino una patria, digamos, de familias, la semejanza, pues, de la patria con la familia es un elemento constitutivo del patriotismo. Cuando pensamos en la patria, escrito el padre Alberto Escurra, en el territorio físico de la patria como en la casa de nuestra familia grande, podemos pensar más bien en aquella casa solariega, en aquella casa en la cual la familia se aquerenciaba y que tenía historia en sus paredes, en sus árboles, en sus muebles, en aquella casa que había sido habitada durante generaciones, en la cual se arraigaba de una manera profunda el corazón de una familia. Es la casa heredada, la casa construida con el sacrificio de los padres, con el sacrificio de los abuelos, aquel territorio, pues, de que hablábamos antes, la tierra natal, no es sino la base material en la cual se sustenta esta mansión, esta gran familia que es la patria. Tercer elemento que nos ayudará a entender el concepto de patriotismo: la patria no solamente es un terruño, no solamente es una familia, la patria es también un patrimonio cultural, una herencia cultural que viene también de los antepasados. La expresión más notoria de este patrimonio cultural es probablemente la lengua patria, medio privilegiado de transmisión de la cultura. Nada mejor que el idioma para comunicar el acervo cultural de generación en generación. Por eso se habla de lengua materna, porque es principalmente la madre quien enseña a los hijos a pronunciar las primeras palabras, la que le enseña el idioma, que vehicula un patrimonio, una herencia, una cultura patria.
La lengua se nos ha vuelto del todo natural, espontánea. Los sonidos son como la materia del idioma, mientras que el sentido, su forma, etcétera, es lo más importante y incluye una cultura intransferible de un hombre concreto que pertenece a una comunidad humana determinada y a una geografía y espacio concretos. Por eso, en el fondo, ninguna lengua es perfectamente traducible. Como se dice, traductore, traditore, el que traduce a veces traiciona la lengua, porque es inseparable de la circunstancia concreta. De ahí que no se pueda hablar de patria sin que ésta suponga una lengua, por lo menos dominante. Esa es la dificultad de los países que tienen varias lenguas para lograr una unidad, es que gracias a Dios nosotros tenemos. La lengua encarna el espíritu de un pueblo, al tiempo que supone un trasfondo cultural irrenunciable. De ahí los problemas, como decía, que suele suscitar la pluralidad de lenguas. Así que este sería también un elemento importante. Por eso la patria no se la elige. Nadie ha elegido su patria, se la honra simplemente. Cuán equivocado estuvo Rousseau al decir que la patria es un contrato social. No somos miembros de la patria por un contrato colectivo. La patria no es comparable a un partido político o a un club deportivo a los cuales podemos afiliarnos y de los cuales podemos retirarnos libremente. No es así la patria, un contrato que se puede rescindir. La patria me viene con el nacimiento previamente a toda elección mía voluntaria. Es pues una mentira flagrante del liberalismo, la del contrato social, pero también lo es del marxismo con sus proletarios del mundo unidos, tan apátrida como aquel. La patria es una realidad anterior y superior a las clases sociales. Puedo cambiar de clase, pero no puedo cambiar de patria. Bien ha señalado un pensador tucumano, Miguel Cruz, que nuestra adhesión a la patria es una adhesión casi nupcial, matrimonial, nos unen vínculos de indisolubilidad. Y así escribe este autor: puedo ver despreciable el rostro de los que me trajeron a la vida, o repugnante el del ser que amaba, pero lo que es imposible de decir, imposible de cambiar, es que esos seres dejen de ser mi padre o mi madre, mi esposo o mi esposa, y así, tan así, el caso de la patria en que he nacido y a la que he consentido. Por eso, ni vacilemos en aceptar que el hombre y la patria se unen al punto de formar ambos para siempre una sola cosa, y vienen a ser los dos una sola carne, como dice el libro sagrado, del hombre y de la mujer. Por eso también digamos del hombre y de la patria lo que Jesús dijo de una vez y para siempre de los esposos, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Claro que esto requiere un ejercicio heroico de la pietas, que veremos luego es la propia virtud que ordena el amor a la patria. Bien, hasta ahora hemos explicado pues lo que desde afuera podríamos decir lo que es la patria, un terruño, una tradición cultural, una familia, una cultura. Pasemos ahora a tratar de la patria como virtud, que es propiamente el tema de estas reflexiones. Santo Tomás coloca el patriotismo en el ámbito de la virtud de la pietas, la llama, que no hay que traducir por piedad, porque la palabra piedad entre nosotros ya tiene un carácter más bien de fervor espiritual, que se rezar con piedad, no es eso. La pietas es una virtud que se integra en una virtud más amplia, que es la virtud cardinal de la justicia. Pues bien, para Santo Tomás, pues, esta virtud es la virtud de los hijos con sus padres, ¿sí? En las pietas, de los hijos que tienen relación con sus padres, el respeto a sus padres, el amor a sus padres. Lo mismo se diga de la patria también, y finalmente lo mismo se diga de Dios. Para todos ellos vale la pietas, la relación de un hijo con su padre. La palabra pietas, entonces, ha perdido su sentido original. En realidad, Aristóteles definía la piedad como aquella virtud por la que se ofrece un servicio y culto diligente a quienes nos están unidos en la sangre y en el amor a la patria, dice. Y eso se aplica por extensión
a nuestras relaciones con Dios, que es Padre nuestro de modo eminente, en nuestros padres también terrenos. La pietas, pues, decíamos que esta virtud, entonces, mira a esos tres finalidades: Dios, los padres y la patria. Esa es la paternidad total, desde la divina hasta la humana, entendiendo, como dice San Pablo, que toda paternidad viene de Dios. Por la inserción, pues, del patriotismo en la virtud de la piedad, el patriotismo tiene que ver con el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. De modo que el que peca contra el patriotismo, peca contra el cuarto mandamiento. Realmente nadie piensa en eso, padre y madre creen solamente en lo físico, pero la patria es la madre patria, nuestra patria, de nuestro padre y madre de cada uno de nosotros. Por eso entonces el patriotismo entra en esta dimensión de Dios, patria y hogar, como se dijo antiguamente, aunque hoy esto escandalice a algunos oídos, digamos así, democráticos. Bien, también el patriotismo tiene no poco que ver con otra virtud, además de la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, pero no es justicia pura, porque la justicia pura no se cumple en la piedad, porque con respecto a Dios nunca le podemos dar todo lo que le corresponde. Él nos dio demasiado, todo lo que debemos es poco al lado de lo que Él nos dio. Tampoco con nuestros padres, nunca le podemos devolver todo lo que nos dieron, la vida, etcétera, pero le damos lo que podemos, ¿no? Y la patria tampoco le podemos dar todo lo que devolver todo lo que hemos recibido. Por eso no cumple plenamente la virtud de la justicia, que es dar a cada uno lo suyo. Por eso la piedad es algo más delicado que la justicia, algo que no está uno tan obligado a cumplir. Me dio 2, le devuelvo 2, sino que no nunca le podré devolver ni a Dios, ni a mis padres, ni a mi patria, todo lo que le debo. Y eso lo que define la virtud llamada pietas. Decíamos que también esta virtud no solamente tiene relación con la piedad y la justicia, pero también tiene que ver con otras virtudes que se refieren a Dios, particularmente la virtud de la religión y sobre todo de la caridad, que es el amor supremo a Dios nuestro Señor. Para nosotros los cristianos, el patriotismo no es solo una virtud natural por motivos meramente humanos. Hay sí un amor natural a la patria, como hay un amor natural al hombre, pero así como la filantropía no es lo mismo que la caridad, el amor natural de la patria no es todavía el amor más sublime que podemos tener en la patria, que se entronca y se une con la caridad, con el amor a Dios, el amor supremo a Dios. Un cardenal belga, cardenal Mercier, ha dicho que en el cristiano el amor a la patria debe estar informado por la caridad. La caridad le da como forma, le da sustancia, que no solamente lo sana, lo purifica, sino que lo eleva a un plano inmensamente superior al plano sobrenatural. Así que pues, relación con la caridad. Cuando el patriotismo, informado por la caridad, se eleva al nivel sobrenatural, se vuelve él también virtud sobrenatural, ya que entonces el cristiano ama a su patria como un don entregado por Dios, un don que Dios ha puesto en sus manos. Por eso, no solamente la ama, dice Caturelli, con amor natural a la patria, sino que la ama en Cristo, en quien subsisten todas las cosas, y en consecuencia no ama a la patria con un acto de amor distinto de aquel con el cual ama a Cristo. Y este amor entonces supera la virtud cardinal de la justicia y se eleva a la virtud teologal de la caridad. El catolicismo y el patriotismo no son antagónicos, como a veces se ha pretendido, todo lo contrario. Como ha dicho León XIII, el amor sobrenatural a la Iglesia y el amor natural de la patria son dos amores gemelos, que nacen del mismo principio sempiterno, como quiera que el autor y causa de uno y otro es Dios, de donde se sigue que no puede haber pugna entre uno y otro deber. San Pío X es aún más enérgico, dice: sí, es digna no solo de amor, sino de predilección la patria, cuyo nombre sagrado despierta en nuestro espíritu los más queridos recuerdos y hace estremecer todas las fibras de nuestra alma, esta tierra común que habéis tenido por cuna, a la que os vinculan los lazos de la sangre, y es otra comunidad aún más noble de los afectos y las tradiciones. Si el catolicismo fuese enemigo de la patria, no sería una religión divina.
Con lo cual se marca claramente este error, ¿no?, que vamos a hablar al final, luego cuando hablemos de los vicios contra el patriotismo, de aquellos que creen que ser católico es ser apátrida, es ser ciudadano internacional, no tener ningún arraigo. Esto es completamente contrario a la verdad católica. Por eso la necesidad de mantener en alto los dos valores, el de Dios y de la patria, Dios y patria, ¿no? Que algunos se burlan de este grito, pero en realidad este grito está tocando lo más profundo de la patria, lo más interior. Quien en la patria ve solo lo material y olvida los elementos trascendentes, corre el peligro de caer en un nacionalismo pagano, digamos, abierto a cualquier desviación que puede terminar, como de hecho ha terminado en algunos de ellos, en el marxismo o en delincuencia común. Hoy, por ejemplo, en España no hace mucho, grupos de Falange ponen en las tapas de sus revistas Che Guevara, o sea, han acabado en eso, en realidad, ¿no? Han acabado en un socialismo marxista, etcétera, tomando los elementos sociales de José Antonio, pero desvinculándolo de la estructuración religiosa y sobre lo natural. Un cardenal de la época del caudillo, cuando estalló la cruzada en España, ha escrito, el cardenal Gomá, dice: nunca el amor de patria logró fuerza mayor que cuando se unió al de religión, pero jamás fue más fuerte y puro, y por lo mismo más abnegado y fecundo que cuando se abrevó en la fuente de la caridad cristiana. En realidad resulta imposible, parece imposible amar a Dios sin amar a la patria, que es un don exquisito de Dios a nosotros, así como amar a la patria si no se ama a Dios, que es su fundamento y su donante. Son dos amores inseparables. Castellani lo dijo traduciendo un verso, me parece que de Baudelaire: amar la patria es el amor primero, y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Para Santa Juana de Arco, amar a Dios y amar a su patria, amar a Francia, constituían en ella un solo acto de amor. No era tanto la sangre y la tierra lo que motivaba su patriotismo, sino el hecho de que Francia era un don que Cristo había puesto en sus manos concretas. Pensar que una intensa vida cristiana implica una disminución del amor a la patria es un craso error. Todo al revés, el progresivo debilitamiento del patriotismo argentino proviene en buena parte del progresivo debilitamiento de la vida cristiana en la Argentina. Es preciso trabajar por la recristianización de nuestra patria, y aquí coinciden cristianismo y patriotismo. San Agustín nos ha dejado la fórmula perfecta, dice: ama siempre a tus prójimos, y más que a tus prójimos, ama a tus padres, y más que a tus padres, a tu patria, y más que a la patria, ama a Dios. O sea, hay un amor que se va elevando cada vez más. El penúltimo es el de la patria, y el último de todos es el amor de Dios. Algo semejante escribió Marechal, si bien en versos más sencillos, cuando dijo: yo siempre fui un patriota de la tierra y un patriota del cielo, porque las dos son patrias. Esta es una patria transeúnte y aquella será la patria terminal, pero es patria, las dos tienen un carácter de patria. Bien, esto refiriéndonos a lo que es la virtud del patriotismo. Veamos ahora cuáles son las modalidades del amor a la patria, cómo se expresa el amor a la patria. Ante todo, el patriotismo puede ser considerado como un sentimiento que suscita un amor afectivo, sensible e inmediato. Suele avivarse con la belleza de sus paisajes, en la nostalgia del terruño, cuando se iza la bandera, o al escucharse música regional o folclórica, si uno está en el extranjero, por ejemplo. Sobre ello ha escrito el mismo Caturelli, que a quien he citado varias veces porque ha escrito un libro que se llama La patria y el orden temporal, muy lindo sobre estos temas. Dice Caturelli: si la patria supone un vínculo sustancial prerracional con un lugar geográfico y la pertenencia a la gran familia de la propia comunidad concorde, es claro que antes de toda elaboración conceptual genera, desde las más recónditas estructuras del hombre, un estado afectivo permanente, que es precisamente el sentimiento patriótico.
O sea, el sentimiento es un elemento constitutivo del patriotismo. Patriotismo puramente abstracto, intelectual, cerebral, no sería auténtico, porque el hombre, uno de los componentes del hombre es el sentimiento. Pues bien, el mismo Caturieri trae aquí el recuerdo de Juan Alfonso Carrizo, aquel hombre que recorrió toda la Argentina. En aquella época no había todos estos medios de grabar cosas, etcétera, que a algunos les gusta tanto. Así que iba el pobre con esos grabadores miserables, o si no escribiendo, recorriendo los ranchos, todos los pueblitos más abandonados, y las viejas que le repetían los cantos tradicionales, las letras, a veces sin entender bien lo que decían, y descubrió en todo ese mundo toda la gran cultura española, todo ese trasvase cultural de España que se injerta en nosotros y nos trae toda la cultura, sobre todo el siglo de oro español. Y cuando él lo contaba eso, yo lo he escuchado en alguna conferencia, era un hombre recio, fornido, gordo, era, bueno, lloraba, no es que fuera un hombre, lloraba de amor a su patria, un amor sentimental, eso es una cosa buena, no es que sea mala. Refiriéndose a este amor sensible, podemos recordar lo que nos cuenta un sacerdote que en la época del Bigle, cuando hubo el conflicto del Bigle, fue al sur para atender a los soldados de allí, por el caso de conflicto. Estaba en Río Gallegos, ciudad de mucha resonancia hoy, estaba cenando en una estancia, y ya el peligro de la guerra inminente se había alejado, y alguien le preguntó al dueño de casa: dígame, señor, ¿usted tuvo miedo cuando estábamos a punto de estar en guerra? El viejo se quedó pensando y dijo: sí, una noche tuve realmente miedo. Acá, cuando uno planta un árbol en esta tierra dura y de vientos fuertes, no lo planta para uno, lo planta para los hijos, para los que van a venir. Aquellos álamos de allá los plantó mi padre, aquellos cerezos grandes los plantó mi abuelo, hace 80 años. Y yo un día me puse a pensar: si hay guerra, van a bombardear donde hay árboles. Y si destruyen estos árboles que plantaron mi padre y mi abuelo, yo que tengo 70 años y no tengo hijos, ¿me animaría a hacerlos crecer de vuelta? Tuve miedo y me quedé dando vueltas en la cama hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana dije: empezaré de nuevo. Comenta el padre que me lo contaba a mí, que jamás vio un patriotismo expresado de una forma tan elemental, tan sencilla, que el hombre amaba la tierra porque había sido hecha con el sacrificio de los padres y de los abuelos. No era un pedazo de tierra solamente, era su patria, era la tierra de sus padres. Esta es pues la primera modalidad del amor a la patria, el sentimiento, el afecto, un asunto del corazón, que tiene razones que la razón no entiende, como dijo Pascal en su momento. Ese patriotismo sentimental actúa como un reflejo e impulsa a resistir firmemente lo que lo amenaza, y por eso muchas veces el soldado necesita estar pertrechado de este sentimiento de patria para ir al combate con eficacia. Pero el patriotismo no es solo sentimiento, sabemos ya que los sentimientos son volubles por definición, los afectos no son suficientes. Se necesita que más allá del amor afectivo a la patria, tengamos un amor efectivo. Es un cambio de una letra nomás, pero muy importante. A veces los afectos no acompañan a la voluntad. Muchas veces así. Un joven, por ejemplo, que se sabe llamado al sacerdocio, siente legítimos afectos que lo impulsan a quedarse en el mundo con sus padres, y estaba de novio, etcétera. Pero él sí entiende claro que Dios lo llama a la vocación, su amor de Dios, que es un amor intelectual y voluntario de Dios, hace que la voluntad se sobreponga a los afectos. Eso pasa en la vida muchísimas veces y debe ser así. El amor efectivo es más importante que el amor afectivo. Los afectos con motivo de la patria pueden ser fervores pasajeros que se disipan ante las exigencias del sacrificio. El amor efectivo es más abstracto, más difícil, exige la reflexión de la inteligencia, el juicio prudencial acerca de cuál es el bien de la patria y cuáles los deberes que este bien me pide en estas circunstancias concretas. Solo una convicción firme y poderosa puede penetrar con esta racionalidad la afectividad sensible,
digamos así, canalizar la pasión hasta instaurar el patriotismo como virtud, porque las virtudes no están en el orden afectivo, sino en el orden de la voluntad. De ahí la necesidad de educar el patriotismo, educar, o sea, no se nace patriota, hay que educar el patriotismo, para eso están los colegios, para esta educación, entre otras, ¿no? Otros elementos. Las virtudes se educan, el fin de la educación es la virtud, decían los griegos, y esta es una de las virtudes que se debe enseñar. Solo se adquirirá, digamos así, como toda virtud. ¿Cómo se adquiere una virtud? Normalmente se adquiere por repetición de actos. O sea, yo por ejemplo tengo el vicio, que lo contrario es la virtud de la mentira, y me cuesta mucho decir la verdad. Un día la digo con gran esfuerzo la primera vez, pero cuando la dije 1000 veces se me hace hábito, se me hace piel. Eso es una virtud. Cuando el vicio, lo contrario, es el defecto hecho piel, digamos, arraigado en uno. Pues bien, entonces decíamos que hay que educar el patriotismo. Se ve así la necesidad de unir el patriotismo como sentimiento al patriotismo como virtud, porque el hombre es a la vez corazón y cabeza, no es solo corazón. No puede prescindir de los impulsos del corazón, sería inhumano pedirle que prescindiera, pero con tal de que sea la cabeza la que mantenga el señorío. Hay que conjugar las emociones del instinto y los deberes de la virtud como que son el adverso y el reverso de una misma compleja actitud anímica, precisamente la actitud que llamamos patriotismo. Un autor francés que a lo mejor alguno de ustedes conozca, Jean Husset, que fundó esa organización de la Ciudad Católica y de Verbo, etcétera, en un libro que se llama Para que Él reine, hablando de Cristo, para que Él reine, acota una observación de interés, tras recordar que el patriotismo no es solo sentimiento, sino también doctrina. Dice que el sentimiento es algo necesario para todos. O sea, todo el pueblo argentino debe tener el sentimiento patriótico, pero en cambio, dice, la doctrina es especialmente necesaria para los dirigentes. O sea, no le pidamos al hombre de un rancho que me haga toda una doctrina de mi patria, pero sí tengo derecho a exigirlo de los que son dirigentes, que tengan la doctrina del patriotismo, que debe tener una inteligencia clara de lo que es y de lo que debe ser la patria. Todo el pueblo ha de ser patriota, pero no se puede pedir a todos clara conciencia del verdadero interés nacional. De ahí la importancia de la clase dirigente de una nación. Y una nación es lo que es su clase dirigente en realidad. Recordemos aquí la carta póstuma del teniente primero Roberto Esteves, héroe de las Malvinas, muerto en combate a los 23 años de edad en Puerto Darwin. Le escribe a su padre: querido papá, cuando recibas esta carta ya estaré rindiendo cuenta de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muera en el cumplimiento de mi misión. Pero fíjate qué misión, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas todas destinados a recuperar las Islas Malvinas y a restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que este tu Hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es, primero, que restaure una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Segundo, que me recuerden con alegría y no que mi vocación sea la apertura a la tristeza. Y muy importante, que recen por mí. Papá, hay cosas que un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde tú eres el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte, Roberto. Es un amor, pues, intelectualizado en el buen sentido de la palabra. No es un amor puramente del arranque inicial de generosidad, sino consciente. Entrega la vida por la patria. Esta sería la segunda característica. Amor afectivo la primera, amor efectivo la segunda. Tercero, por el hecho de tener una franja doctrinal, el patriotismo debe ser crítico.
Las patrias no son entes inertes, siempre están en movimiento, para bien o para mal. Toda patria posee una determinada herencia. No todo lo que se contiene en dicha herencia es positivo, sino que a veces hay en ella elementos inaceptables y ruinosos. Nadie se siente obligado a ponderar lo que puede ser una miseria en el patrimonio familiar. Por ejemplo, por más que yo aprecie la casa de mis padres, si esa casa tiene una gotera, yo no debo alabar la gotera, sino incluso corregirla, arreglarla, ¿no? Y eso no es falta de amor a mis padres, arreglar esas deficiencias. A ninguna persona se le ocurriría alabar a su abuelo, que fue un calavero, un sinvergüenza o un político, por el hecho de que fue su abuelo, simplemente, y él debe ser igual. Sin embargo, cuando se trata de la propia patria, a veces nos resistimos a ver sus defectos. Ninguna virtud, aunque sea la del patriotismo, puede obligarnos a ser estúpidos, a ser necios, a aceptar todo lo que se llama en los discursos y en los actos la patria argentina. El amor patrio no debe ser, pues, ingenuo, sino crítico, estableciendo las divinas distinciones en la herencia recibida, desde el punto de vista de la verdad. Quienes exhiben un desenfadado contentamiento por todo, o aceptación de todo, y los argentinos somos así, corren el peligro de caer en un estúpido patrioterismo. El amor a la patria no puede confundirse con la complacencia por los vicios y los pecados de la patria. Hay en nuestra historia cosas grandes, hechos nobles, ejemplos de sacrificio, de heroísmo, pero hay también muestras de cobardía, de traiciones, de complicidad. Hay que hacer, pues, el debido discernimiento. Finalmente, la cuarta característica o modalidad de la virtud del patriotismo se debe producir cuando la patria está enferma, cuando la patria no está bien, o está en un estado de malestar, o estado agónico incluso, o mancillada. El amor se vuelve dolor. El amor a la patria se vuelve dolor por la patria. Es un amor dolorido, un amor crucificado. Castellani nos ha dejado un notable texto que sintetiza mucho lo dicho hasta acá, concluyendo en lo que ahora nos ocupa. Dice el padre: el patriotismo es virtud cuando ese apego a lo propio entra en los ámbitos de la razón, o sea, lo intelectual que dijimos. Y es virtud moral perteneciente al cuarto mandamiento cuando se ama a la patria por ser patria o paterna, hemos dicho eso. Y es una virtud teológica que ingresa en el primer mandamiento cuando se ama a la patria por ser una cosa de Dios. Y así tenemos el patriotismo común y el patriotismo heroico que poquísimos poseen hoy día. Así siempre se puede amar a la patria por fea, sucia y enferma que ande. Y así amó Cristo a su nación, que era una cosa de Dios, literalmente, es el pueblo elegido, ¿no? Y por propia culpa estaba lejos de serlo. De modo que su amor era compasión. Y así la obra de su amor fue conminación y consejo antes que fuera demasiado tarde. No le dijo requiebros, sino amenazas, desde el borde abrupto que domina por el norte la ciudad de Jerusalén, y lloró sobre ella. Bien, estas serían las cuatro modalidades, pues, de la virtud del patriotismo: amor afectivo, amor efectivo, amor dolorido y amor, amor crítico, ¿no? Cuando la situación bien. Ahora, veamos algo sobre los vicios contra el patriotismo. ¿Sabe? Santo Tomás, cuando analiza las virtudes, pone la virtud, la explica y luego pone los dos vicios que se oponen. Por ejemplo, la fortaleza, la virtud cardinal, muy importante, hay dos vicios. Uno por exceso, que sería la temeridad. Por ejemplo, viene un león, yo tengo un arma, en vez de tirarle con el arma, dejo a tiro el arma y me hago el valiente y me lucho. Eso sería temeridad, no es fortaleza, es un exceso que pasa a ser vicio. O al revés, la cobardía, salir corriendo cuando tengo medios para defenderme. Así que las virtudes residen en el medio, las virtudes morales. Pues bien, esta virtud del patriotismo también, como toda virtud, está en el medio de dos vicios opuestos. El primero de ellos es lo que podríamos llamar el patrioterismo, algo así como el patrioterismo, es decir, el amor desmesurado a la propia patria, creer que uno la sabe todo, la exaltación de la patria, sin ver sus defectos, sin amor crítico ni nada de eso. Pero
Por eso cabe en ella la desmesura. Pero claro, no es por cierto este el vicio hoy dominante. Demasiado patriota, digamos, se excede, no es así. Sin embargo, existe esta dificultad y así puede suceder que algo no bueno y santo como es el patriotismo degenere por esta vertiente chauvinista quizás. Ello ha sucedido a veces en los estados totalitarios. En el trasfondo de esos estados se puede esconder una concepción del mundo deudora del ideario hegeliano, según la cual la patria es como un absoluto intocable, como si fuera una entidad omnipresente, cerrada a la trascendencia. Sin embargo, como acabamos de decir, no es hoy esta la tentación más poderosa. Bien se ha señalado lo malo de la tendencia que hay en algunos ambientes católicos a hablar solo del amor a la patria para prevenir contra sus exageraciones, contra los peligros de un nacionalismo exacerbado, el peligro del chauvinismo, de amar a la patria demasiado, llegando a odiar a las demás naciones. Teóricamente es verdad, pero es una cosa que no se da en la realidad, ¿no? No es este el peligro común. A veces se acentúa solo ese peligro y no se infunde los aspectos positivos del patriotismo, que es una virtud noble, en un tiempo donde el arraigo y el sentido de patria se han diluido casi hasta perderse. Así que cuando está así el patriotismo tan en baja, es absurdo hablar contra un exceso de patriotismo. El otro error, en el otro extremo, el error contrario, es el desarraigo nacional. Yo nací aquí, pude haber nacido en Japón, en Tanganyika, me da lo mismo, por eso me mudo fácilmente a otro país, me olvido del mío, en aras de un internacionalismo utópico. Ya renuncio a una patria, en un espacio, renuncio a la mansión, a la familia, renuncio a todo eso. Bien ha escrito ha señalado una escritora judía que se fue acercando mucho al cristianismo, al catolicismo, y se llamaba Simone Weil. Ella sostiene que una de las notas más destacadas del hombre moderno, de la situación actual, es el desarraigo. Dice que las sociedades tradicionales son las sociedades arraigadas en la patria, en la familia, en la geografía y todo eso, ¿no? En cambio, que la época moderna ha cortado raíces, arraigo es eso, arraigo, ¿no? No tiene arraigos, ni arraigos a la tierra, por ejemplo, como tenía el campesino en la Edad Media, ni arraigos a Dios, que la religión tiene que eso, religar, es un ligazón con Dios. O sea, el hombre moderno ha roto los arraigos, ha perdido los arraigos, y este es un grave peligro de nuestro tiempo. El hombre apátrida, el hombre sin raigambre nacional, se vuelve fácilmente cosmopolita. Por cierto que cuando se entiende bien, cabe un cierto internacionalismo, integrador de patrias. El concierto armonioso de las naciones es algo bello y laudable, digo en teoría, porque el actual es otra cosa, pero por ejemplo se dio una época, la época llamada de la cristiandad, donde había un concierto de naciones sobre denominadores comunes cristianos, ¿no? Francia, España, Italia. Era una reunión de naciones dentro del imperio, digamos, y del cristianismo. Eso es bueno, o sea, no estamos en contra de eso por sí mismo. El orden internacional unido es una obra maestra de la prudencia y del arte político de los gobernantes. Cuando el Imperio Romano comenzó a desmoronarse, ningún alma grande dejó de deplorar la unidad perdida. San Agustín decía, desde el África donde estaba, y San Jerónimo desde Belén, donde se había instalado, lloraron al enterarse de la caída de la Roma imperial. Pero una cosa es eso, y otra es, digamos así, el internacionalismo apátrida, el globalismo, aquel quien renegando de su propio solar, no vacila en afirmar, mi patria es el mundo, como si uno pudiese renegar de una herencia, de su sangre, de su lengua, de sus tradiciones, impunemente. No es lo mismo lo universal que lo internacional. Podríamos dejar para la palabra universal el sentido bueno y positivo, que lo internacional, sobre todo cuando lo internacional quiere ser la negación de las naciones como realidades diferenciadas. Nuestro siglo ha conocido dos intentos de este género cosmopolita, dos intentos. Con sus famosas internacionales han buscado destruir
el sentimiento patriótico para suplirlo con la exaltación de una clase, el comunismo, la clase proletaria, proletarios del mundo unido, no proletarios rusos, sino del mundo. Era un intento internacionalista de esa clase que, como se decía en su momento, no tiene patria. Eso decían los grandes dirigentes comunistas. El ruso, el comunista no tiene patria. Su patria es el mundo. Eso es justamente la aplicación de todo esto. Berdiaev, un gran escritor ruso que fue socialista y luego se convirtió al cristianismo, advirtió el grave equívoco que se escondía detrás de estos movimientos pseudo-universalistas, distinguiendo él también universalidad, que es buena, de internacionalismo, que para él sería malo. Él dice, en la universalidad, la nación y la humanidad son indisolublemente miembros de la jerarquía cósmica, donde la una supone la otra. En el internacionalismo se excluyen mutuamente hasta desaparecer ambas a la postre. Y enseguida, dirigiéndose a sus ex camaradas soviéticos de ese comunismo que él había renunciado, les enrosca su error y les dice: ustedes han perpetrado la más innoble de las estafas, reemplazar el ser de la humanidad concreta y única con un no ser que denominan la internacional. Han establecido una confusión irremediable entre la universalidad y el internacionalismo. Sedujeron así a gran cantidad de hombres, atrajeron corazones por una apariencia de bien. Así entonces, y más adelante agrega, negar el ser nacional orgánico en nombre de nociones abstractas, de una equidad, de una igualdad, de una unidad abstractas, resulta siempre un intento de asesinato contra un ser vivo. Y todos ustedes, internacionalistas, comunistas, igualizadores, simplificadores, son asesinos, tienen las manos manchadas de sangre. Ustedes asesinaron a su patria, al ser vivo que llevaba el nombre de Rusia. Ustedes han sido unos asesinos siempre y en todo lugar. Por eso decía también Berdiaev que el internacionalismo es una deformación, una perversión del espíritu cristiano universal, un remedo. Lo mismo que el anticristo será una falsa similitud, una caricatura de Cristo. Así lo es también esta tendencia universalista, o digo internacionalista. Pero el socialismo no es la única forma de internacionalismo apátrida. También pretende serlo el del imperialismo internacional del dinero, nombre que le dio el Papa Pío XI, el imperialismo internacional del dinero, y que condenó con mucha vehemencia, la misma encíclica que condenaba al comunismo. O sea, no se adhirió al imperialismo por atacar al comunismo. En 1931. Muy bien, sí. Por el cual la patria, decía Pío XI, está donde se está bien. Ubi bene y vi patria, decían los antiguos. No estoy bien, ahí está mi patria. O sea, buscando eso, la renuncia completamente. Es otro tipo de internacionalismo. Este viejo intento ahora se ha reflotado claramente con el proyecto del nuevo orden mundial, particularmente según lo expuso Francis Fukuyama. No sé, habrá otro que les ponga mejor, pero es el que yo conozco y sobre el cual he escrito, donde la globalización exige e implica la destrucción de las patrias soberanas, como él lo dice de manera expresa. Se argumenta con una falacia: amar a la patria, digamos así, es como algo egoísta, y entonces cuando Fukuyama señala a los enemigos del nuevo orden mundial, señala dos principales: las patrias y la religión, particularmente el cristianismo y particularmente el catolicismo. Por tanto, no habrá un nuevo orden mundial mientras no se liquiden las patrias y la religión. Ahora dice al final, empeorando la cosa, dice que de todos modos la patria y la religión pueden permanecer en el orden mundial con una condición: las patrias, si renuncian, no lo dice así, pero la idea, a su territorio, a sus límites, a su soberanía, a sus tradiciones, a sus héroes, a sus santos, y se quedan con lo folclórico, algo así, ¿no? Por ejemplo, dice, Francia puede quedarse con su queso, su manteca, textualmente dice esto, y Alemania puede quedarse con su cerveza, sus salchichas. Eso será lo que quede de la Alemania de Goethe y de Beethoven, ¿no? Y lo que quede de la Francia de Carlomagno, de San Luis y de tantos héroes y intelectuales franceses. O sea, una patria que dejó de ser patria, simplemente es un lugar geográfico. Y la religión, dice, aunque con esto salimos del tema, también el cristianismo puede permanecer con tal que renuncie a declararse la verdad. O sea, que diga que es una verdad más, una opinión, mejor dicho, dentro de la sociedad, como puede ser el Jockey Club o una entidad interna a la nación. Pero Cristo no dijo: yo soy una verdad, dijo: soy la verdad, ¿no?
Así que esto va de frente contra la idea de Fukuyama. Bueno, esta sería la más reciente aplicación a esto. Decíamos antes que mal hacen esos sacerdotes que parece que miran el patriotismo, enseguida el nacionalismo como una mala palabra, y una palabra, digamos, de nazismo, cosa por el estilo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, se ha oído esta frase: amar a la patria es egoísmo, el católico es universal. Sí, la palabra católico significa eso, universal. Pero es como si se dijera que es egoísmo amar a la propia familia y a los propios hijos. No tienes que amar a tus hijos, a todos los hijos en general. Es absurdo eso, ¿no? O amar no a mi mujer, sino a todas las mujeres, lo cual sería más serio todavía. Bueno, peligroso, nada más falso. Solo quien es capaz de amar a la propia familia está en condiciones de comprender y de respetar el amor que los otros tienen a las suyas respectivas. Solamente el patriota, solamente el que practica el patriotismo es capaz de valorar el patriotismo de los otros, el patriotismo de los demás. ¿Quién podría negar esa realidad, ¿no? El amor a la patria capacita a amar a las otras patrias. Bien. Queda pues en claro que el patriotismo, cuando se funda en razones valederas, no es alérgico a la integración con otras naciones. Enraizarse y ensancharse no son cosas contradictorias. Uno puede enraizarse profundamente en la patria y también asociarse, por ejemplo, abrirse a todas las influencias, a las influencias buenas del exterior y aportar al exterior. Eso podría ser no un cosmopolitismo vago, desencarnado, ¿no?, sino enriquecedor verdaderamente de la propia patria. Buena será esta integración con otros países y nosotros, los argentinos, podemos soñar con una unión de todos los países hispanoamericanos, las patrias que constituyen el mundo iberoamericano, digamos así, no latinoamericano, que es una expresión horrible, inventada por las potencias colonialistas europeas, francesas sobre todo, para separarnos de España. Iberoamérica, digamos, o Hispanoamérica, mejor que Latinoamérica. Los comunistas dicen Indoamérica por la exaltación del indígena. Estados Unidos dice Panamérica, ¿sí? Cada uno inventa una palabra pero con un contenido. Digamos nosotros Iberoamérica, Hispanoamérica me parece que es la palabra más correcta. Digo, esta integración de toda Iberoamérica en los denominadores comunes, tenemos comunes territorios, lengua común, tradición histórica y cultural, la fe cristiana sobrenatural, todos estos elementos que hemos recibido de nuestra madre España y Portugal. Distintos son el espacio geográfico concreto de cada patria, los dejos idiomáticos, los estilos locales, pero más allá de estas diferencias, las tradiciones nacionales reconocen sus raíces últimas en la tradición greco-latina, ibérica, católica. Como dice Caturelli, en esta distinción y en esta comunidad simultáneas, Iberoamérica se parece a la Europa medieval, cuando en la diversidad marcada de pueblos muy distintos se manifestaba la unidad de la lengua, el latín, de la tradición greco-romana cristiana y de la fe católica común. Aquella unidad en la diversidad propia de la gran patria europea que fue la cristiandad, hoy en proceso de liquidación y autodestrucción, quizá por designio misterioso de la providencia ha sido transferida a Iberoamérica como la misión esencial que las patrias hispanoamericanas deben cumplir en su conjunto. Iberoamérica es nuestra patria grande. En este sentido, sí, en este sentido, la sana, inteligente apertura a lo supranacional, no al cosmopolitismo, que se opone a la virtud del patriotismo. Terminemos estas reflexiones haciendo una acotación o aplicación a los intentos que hay hoy por socavar nuestra patria. ¿Qué pasa cuando una patria se olvida de su fe, de su tradición, de su cultura, de su historia y hasta de su lengua? Esa patria está llamada a disgregarse, a no ser más una nación soberana, sino una factoría del extranjero, y así está la nuestra. Hoy la patria soporta invasiones mucho peores que la de los ingleses en el siglo pasado. Hoy soportamos una invasión cultural bajo la excusa de globalización. Hace muy poco el CELAM, la reunión de los obispos panamericanos, salió al paso de los proyectos del nuevo orden mundial, especialmente con motivo de sus campañas en pro del aborto, diciendo no podemos admitir la violación de la soberanía de nuestros estados y mucho menos
la destrucción, cuando esa violación es obra de agencias internacionales cuya razón de ser es el servicio a los estados y no la de ejercer sobre ellos en forma abusiva un poder internacional. ¿Cómo nuestros adversarios consiguen su propósito? Ante todo mediante la pérdida de nuestra soberanía cultural. Asistimos a una muy inteligente campaña de vaciamiento en ese campo, una auténtica invasión cultural, sobre todo a través de los medios de comunicación que van haciendo de nuestros jóvenes una masa homologada e informe, sin ideales, sin memoria, sin arraigo, sin tradiciones, sin amor a la patria. Incluso en la música, digamos, que hoy domina, sobre todo en la juventud, que al menos aturde, vacía de ideas las cabezas también. No será ya una invasión armada, es una invasión pacífica, silenciosa, pero tremendamente eficaz. Será menester defendernos de esta invasión consolidando el ser nacional, porque si un pueblo tiene arraigado su espíritu en las raíces más profundas de la cultura, de la tradición, de la propia lengua, ese pueblo nunca podría ser dominado porque el espíritu es más fuerte que la materia. Se quiere asimismo destruir la familia. Decíamos que el patriotismo está íntimamente unido a la familia. Destruir la familia, pues, al destruir la cultura y la familia, será una manera de disgregar el patriotismo. Se está haciendo este ataque a la familia, como lo sabemos, mediante la propagación del divorcio, la burla de la fidelidad hasta la muerte, de la pureza, la exaltación de la pornografía, el fomento de la rebelión de los hijos contra sus padres, el permisivismo de estos últimos, el envenenamiento del alma de nuestros niños, la escuela sin Dios. Cuando uno de los llamados chicos de la calle comete un delito, se lo mete en la cárcel, pero no se mira por qué eso sucedió. Ese chico no tuvo familia, no se le inculcó la moral, se le quitó la enseñanza religiosa, no se le explicó para qué vive, de dónde viene y a dónde va. ¿Qué otra cosa se podía esperar de un chico que camina a la deriva? Pero el culpable principal, más aún que él, porque no está en todo carente de culpa, son los ministros de educación, desde que quitaron la enseñanza religiosa de los colegios y dejaron que caminen los jóvenes sin la menor idea, sin menor sentido de la existencia. Y justamente con este vaciamiento cultural y la destrucción de la familia viene lo más grave, el atentado contra la religión que nos dio a luz. Recordemos lo que ya hace años decía el primer Roosevelt, refiriéndose a los países de Iberoamérica: creo que será larga y difícil la absorción de estos países por los Estados Unidos mientras sean países católicos. La unidad de fe y el espíritu del catolicismo eran para él el principal obstáculo para sus planes de hegemonía, un obstáculo que le recordaba, echándoselo en cara, el gran poeta Rubén Darío, cuando le decía: necesitarías, Roosevelt, ser Dios mismo, investido en temible y en fiel cazador, para poder tenernos en tus ansiosos garras, y puesto que lo cuentas con todo, te falta una cosa: Dios. Esta tarea destructiva llega principalmente por la enseñanza, sobre todo de la historia. No se enseña la historia verdadera. Y en ese sentido ustedes saben que el Instituto Juan Manuel de Rosas hace una buena obra, aparte de otros valores, en exaltar la historia auténtica de la Argentina. El revisionismo histórico busca la verdad histórica simplemente. Bien saben los pedagogos que los niños aprenden sobre todo por ejemplos. Por eso es tan importante que los ejemplos que se proponen a los alumnos ya desde pequeños sean ejemplos paradigmáticos. De hecho, está lejos de ser así. Con facilidad se exalta a próceres equívocos que frecuentemente vivieron de espaldas a la patria, que admiraban todo lo que venía de los Estados Unidos, de Inglaterra o de la Francia revolucionaria, de cualquier lugar menos de donde habíamos recibido la fe, la cultura y la lengua, que creyeron que la independencia de la madre patria no fue la separación explicable de un hijo llegado a su madurez, sino el repudio de todo lo que nos vino de España, religión incluida. Ha dicho Castellani: no es un mal que en la Argentina haya habido traidores y traiciones.
El mal está en hacer estatua a los traidores, y adorar las traiciones. Una patria que enseña a admirar a los traidores, está forjando generaciones de traidores. Es importante que la historia nos enseñe el ejemplo de los héroes verdaderos, así como la historia de la Iglesia tiene que enseñarnos el ejemplo de los santos. Por lo demás, los santos y los héroes están siendo reemplazados por los ídolos de la farándula, de la publicidad, de la televisión, de la música, del deporte, de las películas. Esto es lo que hoy se propone como ejemplo a nuestros jóvenes. ¿Cuál será el futuro de nuestra patria si se está atentando de esa forma contra el alma de la juventud? Y frente a esta situación dramática de un país enfermo que parece abocado a su propia demolición por la ruptura con las fuentes de su tradición, no nos queda, como dice Caturelli, sino reafirmar más que nunca el concepto cristiano de la patria que potencia y clarifica el concepto natural de la patria. Frente a la patria que agoniza, será preciso amarla más que nunca. Se ama más a la madre cuando está enferma que cuando se encuentra rebosante. Amar a la patria, pero también aborrecer lo que la amenaza e intenta destruirla mortalmente. No es posible amar al mismo tiempo a un ser querido y a la enfermedad que está a punto de arrebatárnoslo para siempre. Un ejemplo de este amor dolorido y crítico por la patria nos lo ofrece aquel padre joven sacerdote Popieluszko, polaco, que murió por señalar las llagas y los dolores de su Polonia amada en manos del verdugo marxista. Pues bien, podríamos decir que el nacionalismo es, como ha dicho un autor, es la concentración de emergencia necesaria con que los anticuerpos de una nación responden para reforzar el aliento vital de supervivencia e integridad a un pueblo en proceso de disgregación provocada, sometimiento y anulación. O sea, el nacionalismo sería la forma que toma el patriotismo cuando la patria está enferma, particularmente, o agredida por otros elementos exógenos. Entonces hace preciso consolidar la personalidad nacional completa mediante el ejercicio de la virtud de la fortaleza hecha de paciencia, pero también de vehemencia patriótica. El amor a la patria, entonces, lacerada, nos debe llevar a rezarle a Dios para que no nos abandone del todo. Decíamos al comienzo, usando aquel texto de Soloviev, que cada patria tiene una vocación que realizar en el mundo. Así un día las patrias respectivas deberán presentarse ante el tribunal de Dios, así como las personas individuales. Dios pedirá cuenta a Francia, primogénita de la Iglesia. ¿Qué has hecho? La Revolución Francesa. Tú eras la hija primogénita de la Iglesia, el primer pueblo bárbaro que se convierte. Ibas a ser el modelo, el ejemplo para la cristiandad y te has convertido, etcétera, ¿no? ¿Qué dirá Dios a Inglaterra, isla de los santos? Se le llamó al comienzo, en la Edad Media, y acabó siendo la patria de los piratas. ¿Y qué dirá de nuestra pobre patria, la Argentina, con el plan de Dios? Hay algunos que piensan que Dios en su plan tiene algo reservado para nuestra patria. Una hora pudiera resucitar de esta situación, algo reservado, algo importante que decir en Hispanoamérica. Hay muchos valores en la Argentina que no se dan en el resto de Hispanoamérica, ni siquiera en Europa, y eso da algunas esperanzas de que a lo mejor Dios tiene algún plan para nosotros. Pero ese tema del juicio de las naciones creo que es importante, un tema que no ha sido muy investigado, pero está en la Escritura, aparece. La patria un día comparecerá ante Dios para dar razón de su fidelidad, de la fidelidad a su vocación inicial, a lo que Dios soñó de ella desde toda la eternidad. Seguirá adelante el actual proceso de apostasía de esta Argentina nuestra que nació cristiana. La Santísima Virgen, en sus apariciones o en sus manifestaciones, mejor dicho, de San Nicolás, nos da cierta esperanza cuando dice que nuestra patria será su gran casa y también será modelo de cristiandad, había dicho la Virgen, sugiriendo que nuestra tierra se mantendrá la fe, al menos en una minoría activa, y que de aquí saldrán misioneros para el mundo descristianizado. Tu pueblo fue elegido, le habría dicho la Santísima Virgen a Gladys, que es la Providente. Bien, cerremos estas reflexiones con una nota lírica
que debemos a nuestro gran poeta Leopoldo Marechal en su poema sobre la patria, donde va a comparar a la patria con la cruz, la forma de la cruz. La patria tiene la forma de la cruz, que es vertical, un palo vertical y un palo horizontal, o sea, la conjunción de ambos travesaños forma la cruz. Somos un pueblo, dice Marechal, somos un pueblo de recién venidos, y has de saber que un pueblo se realiza tan solo cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene dos líneas. ¿Cómo las traza un pueblo? Con la marcha fogosa de sus héroes abajo, tal es la horizontal, y la levitación de sus santos arriba, tal es la vertical de una cruz bien lograda. Yo sé si como pueblo no trazamos la cruz, porque la patria es joven y su edad no madura, la debemos trazar como individuos fieles a una celosa geometría, la vertical del santo, la horizontal del héroe. Muy bien. Bueno, quería hacer una pregunta al padre antes de finalizar. Traje unos libros por si alguno quiere. Sí, está. En uno de ellos está esta conferencia más larga, aquí la presté, que es de las 7 virtudes olvidadas, una de ellas del patriotismo. Otro es sobre la Revolución Francesa, la Revolución Cultural, que es la parte más importante de la Revolución, y el tercero es el hombre moderno, un análisis del hombre de nuestro tiempo, tal como quedó después de la gran revolución anticristiana de 4 siglos, como la que hemos vivido. Yo le quería preguntar para que se explique un poco, porque no era el tema central de la conferencia, y usted lo abordó en uno de sus libros, lo que sería el pensamiento de Fukuyama, no Fukuyama en sí, que es un títere de lo que es el nuevo orden, la confrontación nuevo orden o la plutocracia con el ser nacional, ¿no? Y cuáles son los medios de resistencia que tenemos. Claro. Sí, evidentemente lo que él piensa es que las naciones son vestigios de una tradición terminada, y que la democracia ha asegurado, la democracia liberal, la economía liberal y la política liberal, esas tres cosas han asegurado la felicidad del hombre. O sea, él va a tomar un texto de Platón en la República, donde Platón habla de que el alma del hombre tiene como 3 franjas, por así decirlo, 3 franjas, una que los deseos, el hombre desea cosas, bienes materiales, otra la de la razón, el hombre raciocina, y otra la del anhelo de ser reconocido como alguien, ¿no? Cuando uno dice que la franja de los deseos se va a ver saciada por la economía liberal, que le permitirá al hombre darse todos los gustos de la tierra que quiera. La franja de la razón se verá saciada por la política liberal, que le permitirá al hombre reflexionar, etcétera, sobre su bien, y la franja del anhelo de ser reconocido por la democracia liberal, porque por lo menos gracias a la democracia uno vale uno en la sociedad, vota y vale uno. Entonces, como esos tres, o sea, el liberalismo sería la solución total para él. Ese liberalismo es obviamente apátrida, internacionalista y destructor de los órdenes nacionales, como él lo ha dicho, creo que lo dije recién, que la religión y la patria son los dos principales enemigos, porque la patria precisamente representa valores que el orden del globalismo no permite que subsistan. Hay que unificar al hombre, hay que hacer un hombre, un Estado universal homogéneo, dice Fukuyama, Estado universal homogéneo, porque en todo el mundo pensaremos igual, vestiremos igual, hablaremos igual, en inglés, todo probablemente. O sea, la unidad total y la destrucción, por tanto, de todos los elementos. Todo lo que hagamos por defender la lengua, la religión, la cultura, nuestros grandes personajes, la historia verdadera, es la manera de enfrentar esto, ¿no? Cuando uno pregunta qué hacer, es eso, hacer lo mismo que dice él al revés, ¿no? Él nos ha señalado el camino de destrucción y nosotros nos podemos inspirar en él para ver si él odia tanto a la familia, si él odia tanto el cristianismo y a las patrias, por algo será. Entonces tratar de fortalecer ese viejo lema de Dios, patria y hogar, que parece un poco elemental, pero me parece que, visto a la luz de los estudios que se han hecho sobre estos temas, parece que es una trilogía muy interesante esta, ¿no? Que no es exclusiva de un grupo nacionalista o cosa cuestión, sino que es propia del patriota, el que ama su patria y quiere defenderla de la dilución de la patria en el Estado universal y homogéneo. Bueno, muchas gracias. Vale.